Particularmente como grupo, la lectura y el debate de los materiales propuestos desde la cátedra en la unidad 1 nos han remitido, casi directamente, a la siguiente expresión del expresidente Mauricio Macri: caer en la escuela pública. Nos resonó muchísimo esto de caer. ¿Caer con respecto a qué? Que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Indudablemente, a esta frase le subyacen sentidos más emparentados con la derecha y el neoliberalismo, que, persiguiendo intereses económicos de unos pocos bolsillos, buscan deslegitimar el derecho a la educación, entendiéndola como una mercancía, un servicio más al cual acceden los que pueden, y los que no, inevitablemente, caen en la educación pública. Como se sostiene desde el documento de la CETERA, la intromisión de las empresas, fundaciones y ONGs en el campo de la educación argentina no es un fenómeno nuevo. Lo que sí podría decirse es que el vínculo que establecen las mismas con el Estado experimentó una profunda transformación los últimos años. Este comercio educativo es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial. En la venta y compra de servicios educativos intervienen organizaciones como el Banco Mundial, el Banco Norteamericano de Desarrollo, la OCDE, ONGs y múltiples empresas con sus intereses. Estas formas de mercantilización y privatización del campo educativo afectan e inciden en el trabajo docente y debilitan directamente el rol del Estado sobre el mismo, porque imponen otras lógicas para entender la educación, queriéndole quitar la fuerza transformadora que la caracteriza. Cabe destacar que nuestros países latinoamericanos no son ajenos a estas tendencias. Nuestros dirigentes, los ministerios y secretarías de educación, las autoridades educativas y otros actores sociales van naturalizando que estas políticas, diseñadas por personas no docentes y ajenas al sistema educativo, sean las que orienten nuestro quehacer docente. Una manifestación clara de este fenómeno de privatización y mercantilización de la educación es la reducción de los contenidos en un currículo mínimo, estándar y global, enfatizando la responsabilidad de los docentes sobre los resultados educativos. De esta manera, se generan y producen discursos de descalificación del trabajo docente y de descrédito a la educación pública. En consecuencia, la plataforma empresarial se posiciona como la mejor opción a la hora de diseñar y llevar adelante las políticas educativas, sometiéndolas y ajustándolas a las necesidades del mercado. Como sabemos, el mercado de un mundo capitalista tiene como premisa a la competencia exaltando individualidades y méritos. Trasladándonos al ámbito escolar, esta premisa supone que todas las personas parten del mismo lugar al existir una supuesta línea de partida común a todos, donde tenemos que hacer uso de nuestros propios atributos para llegar a la meta. Así se explicaría que unos lleguen primero, otros después, y otros simplemente no lleguen. Meritocracia y competencia. ¿Y cuándo hablamos de desigualdad? Desde este modelo y con estos anteojos, la desigualdad es algo naturalizado en las relaciones sociales. Pero mientras el Estado habla de una pretendida igualdad de oportunidades en el sistema educativo, la cotidianidad escolar y la diversidad de trayectoria nos está diciendo otra cosa. El video de Bernardo Klicksberg nos dio un pantallazo de los distintos tipos de desigualdad que se retroalimentan, perpetuándose y extendiéndose a falta de una acción colectiva que rompa con estos esquemas de pobreza. Sabemos que muchos de los niños y jóvenes desertan o nunca llegan a completar la escolaridad, lo que implica una gran frustración al suponer que ese fracaso está ligado a una cuestión individual, en lugar de ser entendido como la consecuencia de las condiciones estructurales de los fenómenos de eliminación social históricamente consolidados.
Como plantea Adriana Puigros, sería, y es claramente un error, culpabilizar a los estudiantes del fracaso cuando las posibilidades no son infinitas porque están limitadas por el sistema de poder establecido. Al decir de Dubet, nuestras sociedades eligen la desigualdad, y no solo porque el modelo económico tienda a concentrar las riquezas en los bolsillos del 1% de la población mundial, sino porque además, el 99% restante la reproduce hasta en sus prácticas más comunes y cotidianas. En este sentido, si desde nuestro lugar de futuras educadoras, si desde nuestra formación no nos planteamos para qué y por qué enseñamos, y cuál es la importancia de sostener la educación pública como derecho, probablemente terminemos atrapadas o enredadas en las lógicas de la mercantilización de la educación, aunque nuestras intenciones no sean esas, ya que la consideraríamos lo más apropiado para una mejor calidad educativa, cegadas por estos eufemismos. En este punto queremos traer una experiencia personal sobre la que también debatimos como grupo. Se trata de las pruebas a aprender de la que hemos sido parte durante nuestra escolaridad secundaria en los años 2016-2017. Podríamos definirla como un dispositivo de evaluación a la calidad del aprendizaje de los estudiantes de sexto grado de primaria y quinto y sexto año de la secundaria, ya sean de escuelas públicas o privadas. Pero hoy queremos decir que la entendemos como una propuesta altamente neoliberal que apuntaba a descalificar la educación pública. Además, en el prólogo del informe de esta evaluación se describe a directivos como veedores y a los docentes como aplicadores, igualando a los trabajadores de la educación con la figura de líderes que controlan, dirigen, aplican contenidos y corrigen a los estudiantes, emparentando a la escuela como una empresa y a los estudiantes con futuros recursos humanos disponibles al mercado. Esta es solo una de las tantas operaciones en materia de política educativa que se han llevado a cabo los últimos 4 años. Vemos cómo se instalaba la disputa de sentidos acerca de la educación, queriendo despojarla de su carácter de derecho humano, imponiéndose como un servicio o como un bien transable más. Por otra parte, y mirando un poco la hora, esta situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio pone en el tapete la desigualdad de todo tipo. Pero queremos centrarnos en aquella que se relaciona con el acceso a la educación y a las tecnologías, ya que se intenta, por diferentes medios, llevar adelante una enseñanza virtual. A partir del año 2010, en nuestro país, se lanza el programa Conectar Igualdad. Nuestras escuelas formaron parte de dicho programa y nosotras tuvimos la posibilidad de recibir una netbook. En algunos y muchos casos, la primera en el grupo familiar. En la gestión anterior, el presidente Mauricio Macri recorta este programa y hoy notamos sus efectos y repercusiones. Hoy, muchos compañeros cursan a través de esa netbook. Algunos la comparten entre 3 o 4 personas de la familia. Otros ni siquiera la tienen. Cursan por celulares o, en los peores casos, abandonan el año al quedar por fuera de ese mundo digital en el que hoy tratamos de sostener la escuela. Si bien el trabajo docente no deja de asombrarnos a la hora de hacer llegar las propuestas a los estudiantes, ya sea por televisión, radio o caminando kilómetros dejando en las tranqueras las fotocopias, podemos notar los espacios vacíos que ha dejado la ausencia y el corrimiento del Estado como garante de derechos. Esta pandemia nos sacudió acentuando y haciendo manifiestas las desigualdades. Desigualdad que está relacionada a la ruptura de lazos solidarios. Pero qué paradoja, ¿no? Que esta situación nos implique nuevos modos de solidaridad. Creemos imprescindible el papel de la escuela para combatir esas desigualdades, ya que las entendemos y queremos construir como lugar donde se apueste por la solidaridad y la fraternidad. Como menciona Adela Cortina, estas realidades sociales necesitan nombres que nos permitan reconocerlas para saber de su existencia, para poder analizarlas y tomar posición ante ellas.
En este sentido, creemos que es necesario que como docentes apostemos a no reproducir ni reforzar esas desigualdades, sino que por el contrario, intentemos achicar la brecha entendiendo a las escuelas como un espacio de justicia cognitiva. Entonces, y para ir cerrando, podemos y queremos decir orgullosas que no caímos. A nosotras nos levantó, acompañó y sostiene aún la educación pública.